a la última sesión sincrónica del curso. En esta sesión vamos a abordar cómo es que ustedes tienen que elaborar y presentar su actividad integradora. Para eso, primero, pues tenemos que localizar dónde está la actividad integradora, ¿no? Recuerden que yo siempre que estamos en plataforma, les comento, esta es ya la plataforma de la asignatura de Derecho Constitucional Mexicano. Acá en el mensajero a todos les he mandado una invitación con la última sesión y acá tienen la liga para la conexión, ¿no? De la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, esta es la plataforma y aquí tenemos la vista rápida, ¿no? Entonces la cerramos y la podemos abrir la vista rápida y bueno, llegamos a la sección de la evaluación final. Entonces, una vez que damos clic en la evaluación final, pues nos lleva a esta que es la actividad integradora. La actividad integradora es la actividad en la que nosotros vamos a presentar de forma resumida todos nuestros aprendizajes que hemos realizado en este curso. Entonces, yo aquí ya le di clic en esta sección de actividad integradora y me abrió este enlace. Aquí lo que nos dice es que, dice, la discusión entre la jerarquía y relevancia entre el derecho internacional y el derecho constitucional siempre ha generado un tema de debate, por lo que es importante dimensionar los alcances de ambos en la atención, procuración y promoción de los derechos humanos. Aquí lo que se busca es que ustedes piensen qué herramientas tiene el derecho constitucional y cómo se vincula con el derecho internacional, ¿no? Entonces, ese es, o sea, ustedes durante este mes y medio hemos aprendido, pues, qué es una constitución, las diferentes definiciones de constitución, por qué es importante, pues, que existan una constitución en un país, ¿no? Una constitución, un estado, un gobierno. Revisamos la sección, bueno, revisamos casi toda la Constitución, pero en específico dos muy importantes, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte dogmática, pues es todo el capítulo primero titulado de los derechos humanos y garantías, ¿no? Y después vimos cómo se estructura, eh, cómo se organiza todo el ejercicio de gobierno en el país, ¿no? Y finalmente concluimos en la última unidad, en la cuarta unidad, hablando sobre el territorio, artículo 27 constitucional, eh, saber sobre qué es más importante, los tratados internacionales o la Constitución. Sabemos que los tratados ratificados pues están al mismo nivel que la Constitución, ¿no? Y que en México pues la ley suprema es la Constitución. ¿Va? Entonces, bueno, todo esto es lo que hemos aprendido y les estoy haciendo un muy breve resumen. Entonces, básicamente las indicaciones de esta actividad integradora es, a partir del contenido aprendido en este curso, graba un podcast de máximo 3 minutos. Yo espero que algunos de ustedes hayan asistido al taller de elaboración de podcast que dimos en dentro de la estrategia de las 3 R's, pero si no, pues hoy vamos a aprender a elaborar un podcast que debe ser un podcast de 3 minutos y en este podcast se les pide que expliquen la vinculación del derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. Aquí, bueno, está bien, ya revisamos muchas cosas sobre el derecho constitucional, sin embargo, también tenemos que vincularlo con nuestra área de estudio, que son las relaciones internacionales. Entonces, para eso se les pide que este podcast pues tenga cierta estructura, ¿no? Tengo una introducción, ¿no? Una breve presentación del tema y su relevancia. Recuerden, todo el tiempo vamos a estar pensando en el derecho constitucional y las relaciones internacionales. Ahorita lo vamos a ir elaborando el guión paso a pasito, pero es importante que el tema es la vinculación entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, ¿va? Entonces, una breve presentación sobre el tema, una mención de los objetivos del podcast, de qué va a tratar el podcast, una contextualización, explicación del derecho constitucional mexicano y su importancia en el sistema legal mexicano, ¿no?
una breve descripción de las relaciones internacionales y su influencia en el ámbito jurídico, vinculación entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, análisis de cómo el marco constitucional mexicano aborda las relaciones internacionales, ejemplos de disposiciones constitucionales relacionadas con la política exterior y la participación de México en organismos internacionales, relación con el incidente crítico. ¿Qué ordenamiento jurídico tiene más peso en el caso de Karen? ¿Cómo puede contribuir ambos a atender el problema? Conclusiones, recapitulación de los puntos principales abordados, reflexión sobre la importancia de comprender la vinculación entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales. Al final se debe de guardar este archivo, les dan una bibliografía que es esta, yo ya la descargué, ¿no? Pero acá les piden que ustedes revisen este artículo del derecho internacional como fuente del derecho constitucional, ¿no? Este es su artículo guía, ¿no? Y después aquí les dicen que pues pueden hacer un podcast con 2 aplicaciones. Yo no voy a utilizar ninguna de esas 2 aplicaciones, lo vamos a hacer con otras 2 aplicaciones que generalmente uso, una para editar el podcast y otra para publicar el podcast. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a revisar. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo les planteo que ustedes sigan para elaborar su podcast, ¿no? Primero, ustedes saben que yo tengo una carpetita donde guardo todas las cuestiones de este curso de Derecho Constitucional Mexicano. Aquí está la carpetita. Y entonces voy a generar un nuevo archivo donde vamos a realizar el podcast, ¿no? Entonces, de una vez, para que no se me olvide, la voy a llamar como aquí me está pidiendo, porque recuerden que ustedes van a subir el archivo, no van a subir el podcast o el audio, ¿no? Entonces, voy a poner el nombre tal cual, licenciatura en Relaciones Internacionales, apellido paterno, en mi caso es Cedillo, apellido materno, pues en mi caso es Villar, y después nombre, Rosa Elvira, ¿no? Rosa Elvira, ahí estamos, ahí ya estoy cumpliendo con el nombre, porque lo que voy a hacer al final con este archivo es descargarlo en PDF, ¿va? Entonces, bueno, ahí ya llevamos una que es solamente el formato, y entonces de aquí, para que yo ponga atención sobre todos los elementos que debe de contener el, el podcast, voy a copiar estos elementos. Y entonces yo sé que el tema, o sea, el tema central de mi podcast es Derecho Constitucional Mexicano y las relaciones internacionales. Yo le puedo nombrar de otra forma, ¿no? Pero mi tema, básicamente, que yo tengo que tener todo el tiempo en la cabeza cuando esté realizando este podcast, es que este, este podcast pues va a tratar sobre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, ¿no? Porque es mi tema que voy a abordar o voy a tratar. Aquí también es importante, yo siempre les pido a mis estudiantes que pongan sus datos, ¿no? Universidad Nacional Rosario Castellanos, licenciatura en Relaciones Internacionales, su nombre de ustedes, bueno, en este caso va a ser el mío, ¿no? Y ya quedó, ¿no? Y acá también quiero decirles que hasta arriba deseo que al final pongan el enlace, o sea, el enlace es donde voy a consultar el podcast. O sea, yo no quiero que manden el archivo, de hecho la capacidad del sitio no permite que manden el archivo, entonces solamente van a mandar el enlace, ¿no? Em,
ahorita vamos a generar un podcast nuevo, pero acá, por ejemplo, yo ya tengo un podcast, el cual ya había generado yo previamente, entonces ya lo publiqué en una plataforma que se llama Podbean y aquí me permite copiar el enlace. Yo ya sé que este enlace es público y cualquier persona que lo consulte, pues va a poder escuchar el podcast, ¿no? Entonces, lo que quiero y lo que ustedes deben de poner básicamente en su trabajo justamente es el enlace, o sea, y cerciorarse que efectivamente, como yo lo hice, o sea, yo siempre para cerciorarme lo mando a alguna persona conocida o digamos me cambio de buscador y checo que efectivamente puedo escuchar el podcast, ¿no? Entonces, aquí yo ya sé que efectivamente el podcast se escucha, está publicado y entonces ya genero el enlace. El enlace es lo primero que ustedes deben de poner acá porque es el que yo voy a escuchar al fin de cuentas, ¿no? Bueno, entonces ya quedó. Este es un enlace que ahorita no es del tema porque vamos a elaborar juntas, digamos, el podcast sobre derecho constitucional mexicano, ¿no? De la actividad integradora. Entonces, aquí nos pide que va a tener una introducción, ¿no? En nuestro podcast, como elemento principal, tiene que tener una introducción en donde de forma específica nos pide que nosotros realicemos una breve presentación del tema y su relevancia y la mención de los objetivos del podcast, ¿no? Entonces, de manera importante y también relevante es que ustedes pues piensen en una forma de presentar el tema y que esta presentación sea atractiva, ¿no? En este momento les voy a compartir el archivo para que ustedes puedan editarlo, si pueden hacerlo en conjunto conmigo, ¿no? Déjenme ponerlo a cualquier usuario que tenga el vínculo y van a ser ustedes editores, va a ser temporal, ¿no? Entonces les voy a copiar el archivo, el enlace del archivo y según yo ustedes pueden meterse al archivo que estoy generando y lo pueden editar. Entonces debe de tener una introducción. em, Acá les dicen otra sección, es una contextualización, ¿no? En la contextualización les pide que hagan una explicación del derecho constitucional mexicano. Ustedes ya en este momento son capaces de explicar qué es el derecho constitucional mexicano y su importancia, ¿no? Entonces, estos son dos otros requisitos que les están pidiendo. Después de la contextualización, la vinculación entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. De manera específica, les piden estos dos aspectos. Bueno, si se pueden ahí estar editando, creo que ya hay una persona que está ahí. Y la relación con el incidente crítico, ¿no? O sea, les dicen, bueno, y al final tienes que decirme, o sea, de alguna manera, cómo es que tú aplicaste todo lo aprendido al caso de Karen, porque es importante, ¿no? Y que ustedes al final, pues, sean capaces de elaborar un conjunto de conclusiones, ¿no? Y en estas conclusiones realicen una breve recapitulación de lo aprendido durante todo este curso. Entonces, si se fijan, pues em, es muchísima información que ustedes tienen que organizar, ¿va? Entonces, ahí ya quedó organizado nuestro, digamos, como guión, donde les va diciendo paso a pasito, ¿no? Este podcast, pues va a tener una introducción, una contextualización, donde ustedes de manera forzosa van a tener que explicar la vinculación entre derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, van a tener que
referir el incidente crítico. Recuerden que el incidente crítico lo hemos trabajado a lo largo de todo el curso y van a tener que redactar un conjunto de conclusiones donde pues estas conclusiones, digamos, ustedes me digan en sus propias palabras todo lo que han aprendido en este curso, ¿no? Entonces, esa es la estructura del podcast, básicamente. Y ahora, lo que a mí me gustaría, bueno, aparte de pasarles otro tip, ¿no? Pero en lo que yo les platico sobre ese tip es que si ustedes me pueden escribir, las personas que ya están editando el documento, pues cómo realizarían una breve introducción. En un podcast tiene que ser una introducción atractiva, ¿no? Es decir, hola, mi nombre, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hola, mi nombre es Fernanda Delgadillo Navarro. Soy estudiante de Relaciones Internacionales. El día de hoy les voy a presentar un podcast sobre cómo se vincula el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, ¿no? Entonces tienen que hacer cambios de entonación, tienen que, em, digamos, señalar cada uno de los puntos de manera bien puntual, clara, ¿no? Entonces, primero, mi recomendación es que escriban un breve escrito, ¿no? Eh, 3 minutos son como 2 cuartillas, entonces básicamente este texto no debe ser mayor a 2 cuartillas, em, porque si ustedes quieren hablar por 3 minutos y aparte si no planean, esto es un guión, o sea, el que tengan esta distribución, quiere decir que tienen que ir hablando de cada uno de estos aspectos. Si ustedes no lo planifican, pues van a empezar a hablar de una cosa y van a terminar hablando de otra y no van a cubrir toda la información. Entonces yo sí les pediría que, bueno, no solamente yo, se los pide los criterios de evaluación, que lo organicen de esta forma, ¿no? Entonces, si pueden irme apoyando, editando o realizando una breve introducción, explicando la parte de contextualización, ¿no? Em, Ustedes ya tienen esta pregunta porque en el módulo 4 y en el módulo 3 se les estuvo preguntando esta misma pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se vincula en términos de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, el principio de no discriminación, el acceso a la educación y que eso también está protegido por la Convención Internacional de Derechos Humanos, em, la cual es, digamos, en México pues tenemos que los tratados internacionales y la Constitución tienen la misma jerarquía, ¿no? Em, y todo esto. Entonces, acá, digamos, esta parte, al menos creo que ya la podrían responder sin ningún problema. También, bueno, acá esta vinculación, justo esta parte de la vinculación, está más en el texto que van a revisar. Esta contextualización también ustedes ya la han trabajado a lo largo del curso, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, pues el derecho constitucional mexicano surge a partir de bueno, nosotros nuestra última constitución fue promulgada en 1917, momento en el cual se discutieron pues todo el conjunto de garantías, ¿no? De las garantías que iba a proteger el Estado mexicano, entre ellas pues el derecho a la salud, a una vivienda, a un trabajo digno, a la educación pública y gratuita, a la no discriminación, ¿no? Todos estos derechos consagrados de manera primigenia en la Constitución de 1917, que lo vimos en la primera unidad, ¿no? Toda esta contextualización. Decir, por ejemplo, qué artículo es el que pone al mismo nivel tanto los tratados internacionales como la Constitución. Ustedes ya lo conocen, lo vimos en la unidad 3, ¿no? En el módulo 3. Em, Después, em, bueno, y acá puedes decir, o sea, si tienen que introducir, ¿no? El día de hoy vamos a discutir sobre la vinculación entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales, ¿no? Este podcast está dividido en una, dos, tres secciones, ¿no? En 3 secciones. En la primera parte vamos a contextualizar, después vamos a conocer cuál es el vínculo entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. Finalmente,
a partir de un ejemplo, el caso de Karen, y ahí pueden empezar a desarrollar el caso de Karen, ¿no? Vamos a conocer cuáles son estos vínculos en un caso específico, ¿no? Y al final, sin mencionar qué son las conclusiones, pero ustedes deben de concluir, ¿no? Eh, todo esto que se les está pidiendo, ¿va? Entonces, esa es la estructura del podcast. Ahorita ya les mencioné dónde están cada una de las secciones. Ahora voy al ejemplo. Bueno, a mí me gusta mucho fomentar en mis estudiantes que utilicen algunas tecnologías de la información. Yo, bueno, ahorita les voy a enseñar la aplicación que se llama Notebook. Bueno, me voy a meter otra vez, ¿no? Espero que estén viendo mi pantalla. La aplicación se llama Notebook KLM, ¿no? Esta Notebook KLM ustedes la pueden consultar porque es una aplicación que está al interior de Google, ¿no? Entonces se pueden vincular con Google, ¿no? Voy a eliminar esta porque es justamente la que estaba haciendo de manera previa. Entonces este es Notebook KLM, ¿no? Les pongo en pantalla la aplicación. Y esta Notebook KLM, ¿por qué, digamos, les estoy diciendo que es interesante para que ustedes revisen, ¿no? De manera interactiva, pues los textos, porque yo sé, por experiencia de la lectura de sus trabajos, que a veces no revisan o no les gusta leer los documentos completos. No digo que a todos, pero a una parte importante no les gusta leer, ¿no? Entonces, para un poco hacerles esa lectura, bueno, primero que los lean, ¿no? Incentivarlos a que lean los textos, pero segunda, para hacerles esa lectura más sencilla, acá ustedes pueden elegir un archivo, ¿no? Yo quiero eh, subir un archivo. Este es el archivo que yo ya descargué, este es el archivo que ustedes tienen que revisar, ¿no? Aquí va a aparecer, acá ya lo está subiendo, y acá eh, les da varias herramientas. Pueden agregar notas. Lo primero que hace es que les genera un resumen automático del artículo, ¿no? Y dice, este extenso texto se enfoca en la relación entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Entonces, ¿por qué creen que les pusieron, ¿no? Em, el elemento, déjenme encontrar este elemento del podcast, ¿no? Eh, ¿Dónde está la vinculación entre el derecho constitucional y las relaciones internacionales? Porque eso está en una parte del artículo que les están pidiendo que revisen, ¿no? Entonces, básicamente el artículo habla sobre la vinculación entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Entonces, por eso les están diciendo, lean este artículo, ¿no? Y después dice, particularmente si el primero puede ser considerado una fuente del segundo, o sea, si el derecho internacional puede ser considerado una fuente del derecho constitucional, ¿no? Es decir, si están a la misma jerarquía o uno es más importante que el otro, el derecho constitucional es más importante que el internacional, ¿no? Eh, Explota las teorías dualistas y monistas sobre cómo interactúan estos dos sistemas jurídicos. Ustedes deben de saber para conocer la vinculación que es una teoría dualista o que es una teoría monista, ¿no? Analizando su recepción jerárquica y dentro de los ordenamientos internos, la jurisprudencia internacional en la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Eh, que consistentemente afirma la prevalencia del derecho internacional. Aquí el derecho internacional está sobre el derecho internacional está sobre el derecho constitucional y y aquí, en última instancia, el artículo concluye que el derecho internacional es efectivamente una fuente del derecho constitucional, ¿no? Aquí ya les da, bueno, de entrada les da un resumen, ¿no? Pero también pueden ir interactuando con el artículo em, de manera interactiva, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden preguntar, ¿no?
¿Cómo interactúa el derecho internacional y el derecho interno según diversas teorías constitucionales? Esa es una primera pregunta. Después, una segunda pregunta que les proponen de manera automática es qué jerarquía tienen los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Cómo influyen los tratados en los derechos humanos del derecho constitucional interno? Ustedes de forma específica tienen que preguntar cuál es la vinculación entre el derecho constitucional y el derecho internacional, ¿no? Esa es la pregunta que les están diciendo que respondan en una parte de su podcast, básicamente, ¿no? Entonces, si ustedes le hacen preguntas a este texto y con eso lo van revisando de manera un poco interactiva, pues les va a responder cuál es la vinculación, ¿no? Bueno, ahí va a estar buscando información hasta responder la pregunta. Y acá justamente les dice, basándome en las fuentes proporcionadas, la vinculación entre el derecho constitucional y el derecho internacional es profunda y creciente, al punto que el derecho internacional se ha constituido en una fuente del derecho constitucional, ¿no? Entonces, el artículo sustenta que el derecho internacional es una fuente del derecho constitucional, ¿no? Entonces ahí tienen que sustentarlo y conectarlo con lo que ustedes vieron, cuál es la jerarquía entre derecho entre tratados internacionales y la Constitución y qué artículo regula tal vinculación en México, porque recuerden, todo su podcast está aplicado a México. Entonces, bueno, ahí les paso otra nota, ¿no? Esta relación se manifiesta de diversas maneras, ¿no? El derecho constitucional como fuente de derecho constitucional. Regulación constitucional en la relación. Teorías sobre la relación. Aquí están las dos teorías, están resumidas. Y específicamente aquí les dice en qué páginas están citadas cada una de estas secciones. Aquí está en la página 15, aquí está la teoría monista en la página 3, la regulación aquí está en la página 1, ¿no? La prevalencia, tarará, ¿no? La jerarquía de los tratados, tarará. Y aquí, básicamente, ustedes podrían leer solamente esa sección y con eso armar un resumencito para su podcast, ¿no? Pero acá ya están revisando, digamos, el artículo de manera interactiva. Ahora, yo también puedo decirle que voy a que me arme un mapa mental, ¿no? O sea, decirle, mira, yo quiero, bueno, acá puedo agregar un documento de resumen, ¿no? Si quisiera generar las notas, ¿no? Y también puedo generar una guía de estudio. Bueno, acá les dan acá tienen un pequeño resumen, ¿no? Sobre todo lo que ya estuvimos preguntando y revisando, ¿no? También les pueden hacer una nueva nota sobre esto y espérenme, e incluso ustedes pueden generar un mapa mental aquí, ¿no? Bueno, ahorita lo que nos importa, digamos, esto ya lo puedo utilizar para hacer otras tareas, pero lo que a mí me interesaba es que ustedes ubicaran de manera rápida, concisa y práctica la respuesta a lo que les están pidiendo, ¿no? ¿Qué es esto? La vinculación, tarará. Ya saben lo que van a rescatar del artículo, entonces ahora tienen que pensar en qué artículos de la Constitución, pues justamente está lo que está en esta parte, ¿no? Quienes, por ejemplo, en términos de la estructura orgánica, pues esto es posible gracias a que nosotros tenemos un poder legislativo que crea leyes y este poder legislativo, a partir de esta constitución, ¿no? Esta constitución que fue promulgada en 1907, reconoce la supremacía constitucional sobre los tratados internacionales y que en algunos casos los tratados internacionales y
y la Constitución están al mismo nivel, ¿no? Entonces, bueno, esa es ya la parte como aplicada al contexto mexicano, ¿no? Y bueno, y acá, pues esta parte ya la tienen, ¿no? Bueno, yo espero que no han editado nada, al contrario, se salieron del archivo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar, la idea es que lo editaran en lo que yo estaba mostrándoles la aplicación, y que ustedes generaran una breve introducción, empezaran a escribir una contextualización, ¿no? Acá generaran con base en lo que vimos de la aplicación, en este caso de la notebook, este archivo, generaran un pequeño resumen, ¿no? Aquí ya está guardado el resumen em, de eso. Y ahora después de esta partecita, aquí también pueden hacer un pequeño mapa mental, ¿no? Incluso lo pueden compartir, ¿no? Ahora, si ustedes ponen exactamente lo mismo, si ustedes copian y pegan esto y después lo graban, pues eso no es trabajar. O sea, la herramienta que yo les estoy compartiendo es para que ustedes aprendan a utilizar y a revisar los documentos de manera interactiva, pero su tarea es leer y después expresar eso que están leyendo en sus propias palabras, ¿no? Eso que están leyendo en sus propias palabras sí es lo que ustedes deben de plasmar ya en su documento, en esta partecita, ¿no? Ahora vamos a el uso de las dos aplicaciones que yo utilizo para generar podcast, ¿no? La primera que yo utilizo y la utilizo para descargar y grabar el audio es una aplicación que se llama Podcastle, ¿no? Podcastle, o sea, es medio complicadón este, estarla publicando, ¿no? Em, pero es muy fácil editar el audio en Podcastle, ¿no? Entonces, y solamente puedes grabar un episodio gratis. Entonces, obviamente, si yo para poder generar un nuevo episodio necesito eliminar mi episodio que ya tenía grabado, ¿no? Entonces, acá, pues yo le voy a dar crear un nuevo proyecto de audio, ¿no? En esta aplicación puedo yo grabar el audio, ¿no? O puedo yo grabar el audio en mi celular, acá en mi celular, en mi archivo, solamente que si graban el archivo de audio en su celular, van a tener que pasarlo cuando lo pasen a esta plataforma en MP3, ¿no? Entonces, bueno, mi recomendación es que pueden ustedes grabar el audio en acá, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes graben el audio, acá, bueno, yo siempre divido mi pantalla como en dos secciones, ¿no? Ahí ya está listo para que ustedes graben el audio. Eh, yo siempre recomiendo tener al lado un pequeño borrador de su podcast, ¿no? Aquí es donde les decía, por el tiempo, no sé si me dé tiempo de hacer un resumen de todo, ¿no? Pero al menos podemos, bueno, lo voy a, en la introducción, ¿no? Y la mención de los objetivos, pues eso sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces, acá abajito lo voy a poner para que no se me olvide. Em, hola, les quiero compartir un podcast sobre cómo, ay, le voy a disminuir un poquito para que se vea toda la pantalla. Permítanme un momentito. Ahí se ve todo, ¿no? Sobre cómo se vincula el derecho constitucional
mexicano y las relaciones internacionales. Mi nombre es, le voy a poner Elvira Cedillo. Soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y este tema es importante porque, porque en México los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución. Ahí es, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Este podcast, no sé por qué le puse acento, este podcast aborda 3 temas: contextualización, vinculación y brinda un ejemplo aplicado al caso de Karen. Ahí le van a poner Karen, estudiante musulmana en México, ¿no? Al caso de Karen para exponer cómo un caso individual puede permitirnos conocer sobre la vinculación y relevancia que tiene abordar el derecho internacional como fuente del derecho constitucional mexicano, ¿no? Básicamente, al final, es que el derecho internacional sí es una fuente del derecho internacional mexicano, como lo refiere la lectura, ¿no? Entonces, aquí, en esta introducción, yo ya cumplí con todos los puntitos que pide la introducción, ¿no? Ya presenté el podcast, ya me presenté, ya dije de qué se va a tratar el podcast, ¿no? Ya introduje el incidente crítico y acá ya tengo mi contextualización, ¿no? Ahora, faltaría que ustedes trabajaran sobre cada uno de estos puntos y que los vayan redactando, ¿no? Yo voy a grabar para este ejemplo, por cuestiones de tiempo, solamente esta parte, ¿no? Para que quede grabado todo el proceso, la voy a grabar, la voy a editar y después lo voy a subir a la otra aplicación que se llama Podbean, donde ustedes lo pueden publicar y copiar el enlace, ¿va? Entonces, pero bueno, su tarea es que trabajen sobre los aspectos que falten y vayan redactando pues todo esto. O sea, la idea también es que cuando ustedes vayan grabando el podcast, les digo, un podcast de 3 minutos son máximo 2 cuartillas. De hecho, yo podría decirles que es una cuartilla y media más o menos, con una buena entonación. Pero bueno, supongamos que son 2 cuartillas. Mi recomendación es que cuando ustedes graben el podcast, pues lo graben con una letra bastante, digamos, grande para que no se pierdan y puedan ir, digamos, leyéndolo, pero de manera fluida, que incluso practiquen de forma hablada antes de grabarlo, ¿no? Hola, les quiero compartir un podcast sobre cómo se vincula el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales, ¿no? Entonces aquí me faltan unos signos de interrogación, ¿no? Para que yo haga una pausa.
Mi nombre es Elvira Cedillo. Soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Rosario Castellanos. Y este tema es importante porque en México aquí, los tratados internacionales, me comí la parte de tratados internacionales, tienen la misma jerarquía que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este podcast aborda tres temas: contextualización, vinculación y brinda un ejemplo aplicado al caso de Karen, estudiante musulmana en México, para exponer cómo un caso individual puede permitirnos conocer sobre la vinculación y relevancia que tiene abordar el derecho internacional como fuente del derecho constitucional mexicano. Esto, ¿por qué? Porque yo ya leí el texto, ya sé que esa es la tesis principal del texto que les están diciendo que revisen para su actividad integradora, ¿no? Entonces, tienen que estar haciendo estas variaciones de voz, ¿no? Que sea fluida la exposición, porque un podcast tiene que ser atractivo, o sea, tú atraes con tu voz y eso hace que te escuchen, ¿no? Entonces, bueno, voy a solamente a grabar esta primera parte para que quede el ejemplo y van a ver lo que un párrafo, solamente un párrafo, es más o menos en tiempo de audio, ¿no? Entonces le voy a dar clic aquí. Eh, ahí le digo que sí, ¿no? Ya está, aquí hago la prueba de sonido. Estoy ahí, se está moviendo porque está grabando con el micrófono. Respiro y entonces le digo, déjenme ver si ya está grabando. Ay, a ver, espérame. Es que en chiquito desapareció. Hola, 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 hola. No. Ahí. Hola, hola, hola. A ver. No, creo que tengo que acá empezar. Ok, va. Entonces respiramos. Lo pueden ustedes subirle al 100%, ¿no? Y déjenme checar si está. Ahí está, ¿no? Momento, sí, ya. Este. ah, hola, hola, hola. A ver, déjenme checar si lo grabó o no lo grabó. Porque es que se pierde un poquito. Entonces, ahí va. Entonces, ahí va. Una, dos. Ya está. Respiro. Una, dos, tres. Hola. Les quiero compartir un podcast sobre cómo se vincula el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales. Mi nombre es Elvira Cedillo, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Rosario Castellanos y este tema es importante porque en México los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este podcast aborda tres temas: contextualización, vinculación y brinda un ejemplo aplicado al caso de Karen, estudiante musulmana en México, para exponer cómo un caso individual puede permitirnos conocer sobre la vinculación y relevancia que tiene abordar el derecho internacional como fuente del derecho constitucional mexicano. Y ahí lo paro, ¿no? Em, ahí ya lo grabé, el, el audio, ¿no? El audio duró 1 minuto 24, ¿no? Aquí está. Entonces, un párrafo más o menos es 1 minuto y medio, ¿no? Entonces, si son, em, imagínense, este, eh, cuánto tiempo, o sea, más o menos 5 párrafos, máximo 6, tienen suficiente material para em, tener, o sea, 6 párrafos, les están pidiendo que sean más o menos 3 minutos, ¿no? Voy a acá. Ahí hay varios errores, ¿no? En mi audio. Ahí estoy probando, ¿no? Todo ese es el tiempo que estuve perdiendo en la práctica, ¿no? Todo esto es la primera parte, entonces yo fácilmente puedo eliminarlo, o sea, puedo cortar toda esa primera parte que fue donde no tenía,
no sabía si estaba por el tamaño de la aplicación. Entonces, yo acá puedo empezar desde esta parte. Entonces ahí ya está o sea, un párrafo acá fueron 44 segundos, ¿no? Entonces, un párrafo son 44 segundos más o menos. Entonces, más o menos vean que 6 son como 3 minutos, ¿no? Más o menos. Entonces, 6 párrafos es lo que ustedes tienen que elaborar para tener todo su podcast estructurado. Acá ya está el audio grabado. Este audio, pues pueden hacer varias cosas. Pueden, digamos, descargarlo. O sea, también esta aplicación es muy sencilla para editar porque ya tiene algunos sonidos, em, digamos, gratuitos, ¿no? Que yo le puedo agregar para musicalización a mi, a mi podcast. Acá yo, pues ya utilicé este que se llama Chemical Chains, ¿no? Em, y yo puedo, por ejemplo, agregarle el sonido a mi podcast, ¿no? Ahí está. Y yo puedo decir, bueno, quiero que introduzca este sonido a mi podcast. Puedo modular el volumen con estas opciones. Ahí modulo el volumen, ¿no? Lo hago bajito. Incluso, por ejemplo, este audio lo puedo cortar si lo deseo. Supongamos que quiero que tenga sonido hasta acá. Bueno, denme un minuto. Estoy trabajando con este, ¿no? Entonces quiero cortar este sonido, ¿no? Entonces hasta acá quiero que tenga sonido. Quiero evitar el sonido y acá quiero que sea el sonido un poquito más alto, ¿no? En esta parte, por ejemplo, voy a volverlo a cortar. em, Acá. Y voy a darle cortar, ¿no? Acá. Pum, lo corto, ¿no? Y acá puedo quitarlo, ¿no? Esa parte puedo quitarla. Y al final de mi podcast, bueno, yo lo voy a grabar solamente eh, para el pedacito que ahorita estoy dando de ejemplo. Lo voy a volver a cortar acá y elimino esta parte, ¿no? Entonces esta le doy eliminar y ya tengo musicalizadas esas dos partecitas, ¿no? Y después, digamos que yo decido que quiero ver cómo funciona, eh, digamos, todo esto, ¿no? Entonces, ahí da una intro musicalizada al podcast, ¿no? En- Ahí solamente va mi voz, se escucha todo. eh, Voy a irme al final, ¿no? Y yo decido que solamente quiero em, que en la última parte, para cerrar el podcast, se me despida y tal vez sea bajito, ¿no? Y se vaya perdiendo el sonido, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, yo estoy escuchando que aquí el sonido es muy alto, lo bajo muchísimo más, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, todavía sigue siendo alto, ¿no? Entonces, tal vez hay un 2%, ¿no? Entonces, y le doy todo al volumen. Una vez que ya tengo esto editado, aquí puedo bajarlo, descargarlo, ¿no? Le digo, bájamelo en MP3, este archivo, ¿no? Y le doy a exportar. Y me lo exporta el archivo que ya estoy generando, mi proyecto uno. Recuerden, solamente un proyecto es gratis. Entonces, em, le doy download. Ahí está. Y acá ya tienen su proyecto hecho, ¿no? En sus descargas
pues ya tienen el proyecto este. Le voy a poner cambiar nombre. Le vamos a poner podcast Derecho Constitucional Mexicano, ¿no? Entonces, aquí ya tienen su archivo en audio, ¿no? De este breve, de, de este documento. Entonces, si se fijan, es muy intuitivo usar Podcastle, ¿no? Tienen acá sus files, generan sus proyectos, aquí son pueden aquí hacer varias, tienen 3 horas de grabación, entonces pueden estarse grabando hasta que quede la mejor versión de su grabación. Toda la parte de edición es gratuita, solamente pues pueden tener un solo proyecto para que sea gratis, ¿no? Entonces, y una vez que generen su proyecto, pues aquí van editando la música y van incluso cortando partecitas del audio, ¿no? Mi recomendación es que sí practiquen la lectura en voz alta antes de grabarlo y que sea fluida su exposición para que lo graben, o sea, yo le digo de una, ¿no? O sea, de una lo graben y ya nada más tengan que musicalizarlo en algunas partecitas. Acá es muy fácil porque tiene varias, digamos, músicas que son gratuitas. Tienen que buscar la música que son gratuita. Incluso les pueden poner efectos. Todos los efectos son eh, gratuitos. Pueden ponerle aplausos, pueden ponerle una explosión, ¿no? En algún momento. Si ustedes quieren, a conclusión, quieren ponerle fanfarrias, le pueden poner fanfarrias, ¿no? Entonces, y acá le van agregando, por ejemplo, acá si le quiero poner una idea, ¿no? Una idea, se la puedo agregar, ¿no? Eh, Solamente la pongo y ya, la puedo poner, ¿no? O sea, con que tenga musicalización y la voz, yo creo que es que, más que suficiente, ¿no? Ya sepan cómo se descarga, ¿no? Los archivos. Y ahora vámonos con la última parte que quiero que aprendan y que tengan este video. Es que si ya descargamos el archivo, ahora tengo la otra aplicación que les había mencionado, que es Podbean, ¿no? Acá voy a, voy a meterme desde el principio, ¿no? Bueno, me voy a salir. Espero que... entonces, ahí está Podbean, ¿no? Entonces, ustedes pueden registrarse con su misma cuenta de Google, ¿no? Aquí ya está mi cuenta. Aquí ya está el podcast publicado. Y acá, bueno, yo le voy a decir que me publique un nuevo podcast, ¿no? Obviamente, cada que ustedes publican, ¿no? Pues solamente pueden publicar uno. Entonces, pues yo voy a... Ay, permítanme, Manage Podcast. A ver, View Podcast Stats. A ver, publicar nuevo episodio. Ahí está, ¿no? Entonces, acá, cuando ustedes puedan publicar un nuevo episodio, aquí están los episodios, aquí están la lista de episodios, aquí ustedes tienen que subir un archivo, ¿no? Aquí dice, sube el archivo de audio, les permite MP3. Acá yo voy a subir el archivo que acabamos de crear. Aquí está podcast DCM3, ¿no? Es el que acabamos. Ustedes le pueden poner actividad integradora, Derecho Constitucional Mexicano, ¿no? Actividad integradora, Elvira, ¿no? Tal vez, no sé. Así les voy a poner un título de hecho más creativo que este, pero ahorita es para que se identifique. Y ya una vez acá, si quieren, ustedes le pueden subir una imagen. Si ustedes tienen alguna imagen, ¿no? O sea, yo le voy a poner, pues esta de que me fui de vacaciones, ¿no? Le pongo esta. Eh, ah, ahí está, continúo, ¿no?
ahí estoy, ¿no? Entonces la subo, ¿no? Ahí va a subirse su imagen que ustedes quieran, ¿no? Em, y le digo que la publique, ¿no? Que publique ahora el archivo. Una vez que publica, ustedes tienen la URL, ¿no? Pueden hacer, acá ya tienen el, digamos, o sea, lo pueden escuchar, pero acá yo siempre recomiendo que copien esta liga donde está el símbolo de compartir, este simbolito de compartir, no sé si se vea, lo voy a ampliar un poquito más para que lo vean mejor. Este simbolito de compartir, ahí les aparece pues el enlace para que ustedes lo puedan copiar, ¿no? Entonces, este enlace para copiar es el que yo ya tenía acá, ¿no? Y acá, si ustedes van a, digamos, si ustedes van a otro explorador, pues ya pueden verificar que efectivamente, pues ya se puede escuchar, ¿no? Les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan escucharlo, el que ya creé. Entonces ya está publicado, ¿no? Ya está personalizado, ya está publicado su audio. Este podcast ya tiene audio, tiene efectos de sonido. O sea, si ustedes se ponen a checar tutoriales más pro de Podcastle, pues le van a poner efectos, musicalización, cortan secciones, ¿no? Pueden editar incluso su mismo audio. eh, pues lo van a poder hacer tan complejo o tan sencillo como ustedes quieran. Eh, bueno, una parte de esta actividad es que ustedes aprendan a utilizar las herramientas digitales, como son elaborar un podcast como el que les estoy compartiendo, pero la otra actividad es que ustedes logren hacer una síntesis de su curso, ¿no? Entonces, esa síntesis del curso, bueno, ahí se los copié. Entonces, voy a regresarme al archivo de Word original. Entonces acá yo voy a copiar pues el nuevo enlace, ¿no? Y este nuevo enlace pues ya es de Podbean, ya chequé que efectivamente lo puedo revisar y aquí con esta estructura garantizo que absolutamente pues este podcast va a tener una introducción, va a tener una contextualización, va a hablar sobre la vinculación entre el derecho constitucional mexicano y las relaciones internacionales basado en el texto que les está pidiendo que sea, ¿no? Aquí está, recuerden, acá ya revisamos en este texto cuáles son los aspectos de vinculación. Ustedes tienen que, lo mínimo mínimo es que tienen que leer este resumen que les hace la aplicación Notebook LM, ¿no? Lo ideal sería que ustedes leyeran el documento y sacaran su propio resumen, ¿no? Pero si por algún motivo dicen, pues a mí se me complica, me parece más interactivo estarle haciendo preguntas a mi artículo y que me vaya respondiendo, también lo pueden hacer. Esa es una forma de consultar el documento. Lo importante es que lo consulten y lo revisen de alguna manera. Ustedes con base en ese resumen, pues ya lo incorporan a aquí en la sección correspondiente. Recuerdan lo que pusieron bueno, a lo largo del curso sobre el caso de Karen, porque recuerden que el caso de Karen, pues es el incidente crítico, el problema que estuvimos analizando durante todo el curso, ¿no? Desde, o sea, por qué había problemas en que no se le permitiera a una estudiante musulmana utilizar el hijab, ¿no? Porque es una privación de su derecho a, digamos, toda persona en México tiene libertad de creencia religiosa, ¿no? También en el mismo sentido tiene derecho a tener educación pública y gratuita, porque es un derecho humano que protege la Constitución en el artículo tercero constitucional. También tiene derecho a no ser discriminada ni a ser menoscabada en ningún aspecto, ¿no? Específicamente por tener una creencia religiosa diferente. Entonces, pues también esto es a lo que se protege en el capítulo primero de las garantías individuales y los derechos humanos en la Constitución, ¿no? Entonces, todos estos elementos son los que ustedes deben de plasmar en la relación con el incidente crítico, ¿no? O sea, también la última parte del módulo 4, pues que Karen es una ciudadana mexicana que reside en territorio mexicano, ¿no?
Entonces, y por tal motivo, pues se encuentra protegida por toda la esfera de derechos, tanto internos, o sea, todos los derechos consagrados en la Constitución, como los tratados internacionales, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Y también, digamos, todas las regulaciones en materia de no discriminación, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes tienen que pensar y reflexionar sobre todos estos elementos. Les estoy punteando algunas cuestiones y plantear una conclusión de sus aprendizajes de este curso, ¿no? Eh, Deben de cumplir todos estos puntos, ¿no? Y ahora, ¿por qué deben de cumplir todos estos puntos que les estoy comentando? Porque en esta escala de evaluación, y ahora vamos a la escala de evaluación de la actividad integradora, es que dice, la estructura adecuada del podcast. Un podcast tiene introducción, desarrollo y conclusiones. Entonces, ¿por qué durante todo el curso le estuve diciendo todas sus tareas auténticas, todas sus participaciones tienen que tener introducción, desarrollo y conclusiones? ¿Por qué? Porque es lo que les están requiriendo también en el podcast, ¿no? Entonces, explicación de los conceptos y términos teóricos. Entonces, ustedes pues deben de conocer qué es una constitución, qué es el derecho internacional, qué es un tratado internacional, ¿no? Entonces, de manera específica, se explican y distinguen de manera puntual los aportes y alcances del derecho internacional, el derecho constitucional en la procuración de los derechos humanos, ¿no? Todo el capítulo primero, ¿no? ¿Qué derechos humanos son fundamentales, ¿no? Eh, Dominio de la información. Y a eso vamos a que revisen el documento. Argumenta y justifica correctamente sus ideas y reflexiona sobre el tema. Establece conexiones entre sus opiniones y los materiales revisados en el curso, ¿no? Aquí es importante que ustedes demuestren que efectivamente revisaron los contenidos del módulo 1, del módulo 2, del módulo 3, del módulo 4 y también el texto que les piden que consulten, ¿no? Comunicación escrita. Presenta la información de forma clara, gramaticalmente coherente y con buena ortografía y sintaxis, ¿no? Por eso, el documento tiene que ser presentado en un documento. O sea, si bien yo lo voy a escuchar el producto final que va a ser en audio, el documento tienen que enviar, digamos, su, o sea, como su guión del podcast, ¿no? Donde ustedes fueron escribiendo y exponiendo cada uno de los temas. No solamente tienen que redactar de forma adecuada, sino también expresarse de forma oral, de forma adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ustedes me dicen, ¿por qué tengo mala ortografía? Porque normalmente escribimos como hablamos, ¿no? Entonces, em, si yo cantinfleo cuando estoy hablando, voy a cantinflear cuando estoy escribiendo. Si yo utilizo de forma inadecuada mis estructuras gramaticales en mi habla oral, muy probablemente voy a expresarme de la misma forma de forma escrita, ¿no? Entonces voy a tener errores de ortografía, ¿no? Em, por eso es importante, ¿va? Entonces, también revisen justamente esta evaluación de aprendizaje, donde básicamente, pues justo les está pidiendo que hagan un documento como este, donde tengan introducción, desarrollo. El desarrollo empieza desde esta parte acá, ¿no? Este es el desarrollo que tiene tres aspectos. Si quieren ponerle ahí el eh, marcado así, donde digan, pues, cuáles son las secciones, ¿no? El desarrollo, por eso está dividido en tres secciones. El desarrollo, pues, tiene tres elementos, ¿no? La contextualización, la vinculación y la relación con el incidente crítico. Y finalmente tienen el apartado de conclusiones. Mi recomendación es que escribieran, o sea, por cada aspecto, un párrafo, uno, dos, tres, cuatro, tal vez escribiría uno más, bueno, dos párrafos de conclusiones y por cada em, elemento un párrafo, ¿no? Ahí tienen entre 5 y 6 párrafos para tener los 3 minutos de tiempo en el podcast. ¿Hasta acá tienen alguna duda, comentario, sugerencia,
aclaración, duda, pregunta. Ujú. Se puede usar la aplicación que ustedes quieren. Yo les estoy recomendando la de Podcastle y Podbean porque son, o sea, son fáciles de utilizar. eh, son, les permiten meter efectos, digamos, de, o sea, aplausos, este, digamos, explosiones, o sea, muchos efectos les permite musicalizar y cortar, digamos, o sea, que no tenga como todo el tiempo musicalizado y que se pierda la voz, sino les permite editar los efectos de música. Hace la grabación y después una vez es muy fácil de descargar como ya lo vieron en MP3 y después que ustedes suban y publiquen en, digamos, Podbean su episodio y tengan su URL, ¿no? Por eso les estoy compartiendo estas aplicaciones. Si ustedes me garantizan la misma calidad del, del podcast en otra aplicación, lo pueden hacer en otra aplicación. Durante mucho tiempo a mis estudiantes les enseñé a utilizar cuando era Anchor. Anchor permitía más edición y hacía todo esto en una sola aplicación. Después se convirtió en Spotify Podcaster, ¿no? Pero actualmente ya la publicación es bien complicada, ¿no? Entonces, y ya cada vez fue restringiendo más la edición de los efectos de sonido, del audio, entonces, porque obviamente quieren que sea de paga, ¿no? Entonces, o sea, si pueden hacer, garantizar el mismo, la misma calidad del producto, ¿no? En términos de que esté, o sea, ¿qué es algo por lo cual les voy a bajar calificación, ¿no? Tal vez eso es lo que tal detrás de la pregunta de Estefanía, ¿no? Si tu podcast está con una sola voz y me dices, o sea, lo grabé en mi celular y después no sé cómo le hice para subirlo en una URL, este, pues ahí es el mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, la idea de hacer un podcast es que sea atractivo para una audiencia, que tenga musicalización, que tenga efectos de sonido. Entonces, si solamente lo grabé en mi celular, eh, pues y le mando la URL de mi Drive, pues eso es el mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes justo tengan la posibilidad de hacer un podcast, pues con esa producción, o sea, que tenga efectos de sonido, que tenga musicalización, que tenga contenido, pero aparte también es importante que tenga contenido, o sea, no me voy a desvivir aprendiendo los efectos de sonido y la musicalización, el uso de las apps, si al final pues no tiene relación con la lectura, no estoy revisando cada uno de los módulos y puedo presentar un resumen que contextualice la relevancia del derecho constitucional mexicano, si no discutí y no reflexioné a lo largo de todos mis módulos, eh, el caso de Karen, ¿no? Y soy capaz en este momento de decir, ah, mira, el caso de Karen es relevante por esto, porque lo defiendo por el derecho a la Constitución, el principio de no discriminación, el que los tratados internacionales y la Constitución tienen la misma jerarquía, entonces en México se tiene que respetar todo el marco de los derechos humanos que fue reconocido e introducido en la Constitución a partir de la reforma del 2011, porque todo esto lo estuvimos viendo, ¿no? En, en todo el curso. Entonces, ok, entonces, si lo hacen, o sea, así, sí lo pueden mandar, siempre y cuando también manden la liga. Recuerden, el producto final no es que me manden el audio, el producto final es que me manden el enlace. Si BandLab pueden tener el enlace y garantizan que yo lo escuche, este, por eso es importante también lo que les decía, ¿no? Que puedan ustedes verificar en otro, o sea, sin que ustedes, que se escucha, ¿no? El, el podcast, que cualquier persona lo pueda escuchar, ¿va? O sea, que es público. Em, si eso se puede hacer, Estefanía, sin problema, ¿sale? ¿Hay alguna otra duda o pregunta? ¿No? Todo mundo, este, ya, ya le quedó clarísima la actividad.
¿Seguros, seguras, seguras? Bueno, he leído, porque viene en los criterios de evaluación de cada una de las rúbricas, pero la principal falla que tienen los estudiantes es que cuando llegan a la escala de evaluación, pues no la revisan, entonces no ven este documento y no se dan cuenta de que aquí les dicen cuál es la estructura, qué es lo que se va a evaluar, qué es lo que debe de contener su tarea, ¿no? Entonces, eso sí se los he puesto en sus comentarios al principio de cada revisión. Les digo, miren, esta actividad debes de responder esta pregunta y esta pregunta o sea, de forma fundamental. Debes de tener una estructura, introducción, desarrollo, conclusiones. Tienes que elaborar un cuadro en el caso que es un cuadro. En el módulo 4 les presenté la diferencia porque había un error constante, ¿no? Que les pedían un cuadro y presentaban un cuadro sinóptico, presentaban otra cosa. Y la diferencia entre cuando les piden un mapa mental, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual y un cuadro, ¿no? Este, y esto es importante que lo conozcan, porque es algo que constantemente van a estar elaborando para todos los cursos, ¿no? Entonces, bueno, eso pueden hacer entregas si alguna calificación no o sea, no, o sea, quieren mejorarla, pues pueden hacer una segunda entrega y tal vez, por ejemplo, puedan, o sea, ya que hicieron el resumen, ¿no? Tal vez le agregan a ese cuadro una reflexión o tal vez, mejoran la redacción, ¿no? Y si hacen su segunda entrega y esta entrega, pues, cumple con todos los requisitos de los criterios de evaluación, pues, su calificación probablemente subiría a 100, ¿no? Entonces, se pueden entregar segundos intentos antes del 28. Entonces, si acaban rápido su actividad integradora, pues yo les incentivaría a que eh, entregaran algún segundo intento de alguna actividad donde quieran mejorar, incluidas sus foros de reforzamiento. Si ustedes quieren mejorar su participación en los foros de reforzamiento y el foro integrador de aprendizajes, pues pueden también volver a postearlo y se toma la calificación de su último post en esa evaluación, ¿no? O sea, si tenían 70, pueden mejorar a 80 o a 100. Entonces, si tienen tiempo para, para hacer esto, pues yo voy a estar, digamos, navegando en la página y viendo cómo es la actividad de mis estudiantes y y pues con la finalidad de que se mejoren sus evaluaciones, ¿va? ¿Hay alguna otra duda extra que tengan? Bueno, va. Entonces, chicas, pues mucha suerte. Esta es nuestra última sesión. Entonces, les agradezco por haberse conectado casi cada una de las sesiones. Ustedes, pues, o sea, honestamente, son las que han tenido las mejores evaluaciones, ¿no? Entonces, les agradezco el esfuerzo que han dedicado a la clase. Este, y pues espero que también entreguen muy buenos trabajos de sus podcasts. Es muy importante que entreguen su actividad integradora, no se les vaya a olvidar, porque si ustedes revisan y tal vez sea el último en la parte de general, ¿no? El punteo de su evaluación integradora pues vale 25% del curso. Entonces, si por algún motivo no llegan a entregar su actividad integradora, pues es la que pesa más, ¿no? Porque es el resumen de prácticamente todos sus aprendizajes del curso. Entonces, yo les pido que no se les olvide realizarla y mandarla porque es muy importante, ¿no? Entonces, les agradezco pues todo el esfuerzo, toda la atención, y cualquier cosa, pues no duden en contactarme, ¿no? Si tienen alguna duda del curso y de manera posterior, si nos volvemos a encontrar a lo largo de la carrera, pues pueden contar conmigo para cualquier